Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica. Hay que tener en cuenta, y esto preste mucha atención, que en su etapa avanzada la enfermedad renal crónica no tiene cura y la única salida para el paciente que la padece pues es el trasplante de órganos. Vamos a ver qué especialista nos acompaña el día de hoy. Antonio Manuel Fernández Burga, médico nefrólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en nefrología por la Universidad Ricardo Palma, maestro en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director médico del Instituto Nefrológico Peruano Americano. El doctor Antonio Manuel Fernández, nefrólogo del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Doctor, coméntenos en principio, por favor, pues cuando hablamos de la enfermedad renal crónica hablamos propiamente del funcionamiento de los riñones. Pero, ¿qué son los riñones, doctor? Bueno, los riñones son dos órganos que están ubicados en la parte retroperitoneal, o sea, en un compartimiento en nuestra espalda baja, y que cumplen múltiples funciones. Lo que normalmente recordamos de ellos es que están encargados de la eliminación de las sustancias de desecho a través de la producción de orina. Pero no solo cumplen esta función, cumplen múltiples funciones. Por citar algunas, tienen que ver con el control de nuestra presión arterial, con el mantenimiento de los niveles adecuados de hemoglobina, con el metabolismo de la vitamina D y sus diferentes funciones, con la salud de nuestros huesos, entre otras tantas. Ahora, hay que tener en cuenta, doctor, que una persona puede vivir solamente con un riñón, ¿cierto? Así es, sí. Sí, los riñones son órganos que en ausencia de uno de ellos, el que existe compensa la función perdida por el otro. ¿Qué enfermedades pueden afectar a los riñones, doctor? Son múltiples, pero las más frecuentes son enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, la obesidad, también la patología urológica, por ejemplo, la presencia de cálculos o la enfermedad prostática en los varones. Luego ya vienen otras enfermedades más raras como algunas enfermedades autoinmunes. Muy bien, justamente vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica y para eso, pues, antes tenemos un testimonio. A mí me ha matado el trabajo. Mucho trajín, me tomaba pastillas y pastillas. Me pasaba el dolor hasta que ya no soporté, cuando ya me vino un dolor fuertísimo. Por eso que ya tuve que venir acá a hacerme ver, ya se empeoró las cosas. El doctor, cuando me examinó y estuve internada, me dijo: señora, usted tiene comienzo de diabetes y el riñón que no funciona bien. El líquido es lo que me ha dado a mí la diabetes, mucha sed tenía, mucha sed. Gaseosa, chicha, cualquier cosa. Eso es lo que me llevó ya a empeorar mi enfermedad. Pero sí hago mis cosas. A mí cuántas veces me han querido traer encías, no. Ahí yo me doy valor yo misma. Porque eso de estar en silla trae más enfermedad. Que yo le diría a las personas que ya sienten ese malestar que vayan a un hospital o a una clínica donde puedan ir. Pero calmante no se puede tomar porque eso es lo que me ha pasado. Y mire a dónde estoy ahora. Si no me hubiera llegado acá, si me hubiera visto con tiempo. La enfermedad renal crónica, doctor. Justamente estábamos escuchando pues ese testimonio, pero ilústrenos, por favor, ¿qué es esto? La enfermedad renal crónica es aquella condición en donde existe la pérdida de la función renal normal. La enfermedad renal crónica, como lo comentamos antes, puede tener múltiples causas. Generalmente está asociada a enfermedades sistémicas preexistentes, a otras enfermedades que dañaron de forma secundaria a los riñones. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la patología prostática, los cálculos, enfermedades autoinmunes. Muy rara vez los riñones se dañan espontáneamente. Generalmente son estas otras enfermedades las que ocasionan la pérdida de la función renal. Y esto puede condicionar la aparición de la enfermedad de diferentes formas. Por eso es que existen etapas de la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, entre que un paciente inicia la pérdida de la función renal hasta que ya alcanza la insuficiencia renal terminal que requiere diálisis, eso es lo que la mayoría recuerda,
hay un buen lapso de tiempo. Y justamente sobre las etapas vamos a conversar en un momento a profundidad. Antes, doctor, ¿a qué grupos etarios afecta principalmente? Si decimos que está principalmente relacionada a enfermedades crónicas, entonces afecta a las personas, a las edades de las personas que las padecen. Entonces, generalmente, lo tradicional es observar la enfermedad renal crónica en personas entre los 40 y 60 años, pero estamos hablando de cuando los diagnosticamos, pero probablemente experimentan la enfermedad antes, solo que no son oportunamente derivados al especialista. ¿Un niño puede tener la enfermedad renal crónica? Sí, también. Es mucho menos frecuente, pero también puede aparecer porque existen algunos problemas, por ejemplo, malformaciones congénitas que pueden derivar en enfermedad renal crónica. También hay algunas enfermedades inmunológicas que pueden aparecer a temprana edad e igualmente derivar a la enfermedad renal crónica. Justamente usted nos mencionaba acerca de etapas. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad renal crónica? Son 5 etapas, yendo la 1 la más leve hasta la 5 la más severa. Y esto se divide, se divide en función de la gravedad de la pérdida de la función renal. Entonces, existe un examen a través del cual uno puede cuantificar cuánto de función renal tiene una persona y de acuerdo a esos resultados es de que se le cataloga como enfermedad renal crónica estadio 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 es el que necesita diálisis. Hay que tener en cuenta pues que ya nuestro público justamente escuchando que una persona en estadio 5 pues va a necesitar sí o sí un trasplante, se preguntará ¿cómo puedo yo identificar esta enfermedad en los primeros estadios pues para evitar llegar a esto, ¿no? Claro, esa es una buena pregunta. Lamentablemente no hay algo que los pacientes puedan reconocer en las etapas tempranas de enfermedad renal para decir o para creer que tienen esta complicación. Por eso es que las personas que tienen factores de riesgo, aquellos que son diabéticos, hipertensos, obesos y todo lo que antes mencionaba, tienen que ser conscientes de que pueden desarrollar la complicación en algún momento y tener controles frecuentes con sus médicos de cabecera para que identifiquen cuándo aparece la complicación. Y lo identifican a través de exámenes de laboratorio. O sea, no hay algo que los pacientes puedan sentir. Cuando ya sientan algo, ya será en etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, por ejemplo, ahorita nuestro público puede estar pues en sus casas, en sus trabajos, viendo el programa y de pronto ya están con la enfermedad renal crónica. Sí, si padecen alguna de estas enfermedades que son factores de riesgo, podrían tenerlo. Muy bien, doctor. Vamos con un dato que nos trae la producción de Doctores eSalud, el dato número 1. A ver, veamos. Alrededor de 1.3 millones de personas mueren de enfermedades renales cada año, con 1.4 millones de muertes más por enfermedades cardiovasculares que se atribuyen a la insuficiencia renal. Esta información es de la fuente NDC Alliance. Doctor, coméntenos, por favor. Este dato lo que resalta, además de la cantidad inmensa de pacientes con enfermedad renal en el mundo, se dice que afecta a 1 de 10 personas. El mensaje que quiere decirnos es de que la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal son enfermedades cardiovasculares. O sea, no solamente el problema queda en perder función renal, sino que la pérdida de función renal expone a la persona a sufrir otras complicaciones. Es así que las personas que tienen enfermedad renal, sobre todo avanzada, no fallecen por la enfermedad renal misma, sino fallecen por complicaciones cardiovasculares. Además de la cardiovascular o las complicaciones cardiovasculares, ¿qué otras complicaciones podría tener en su organismo? Después de las complicaciones cardiovasculares, las que siguen en frecuencia son las complicaciones infecciosas. La enfermedad renal también predispone a la persona a que desarrolle más infecciones. Pero hay otras múltiples relacionadas a las funciones que se van perdiendo. Como lo decía hace un momento, la persona hace anemia, hace retención de líquidos, hace alteraciones en su metabolismo óseo. Esas son las diferentes complicaciones, algunas de ellas que pueden tener desenlaces fatales. Ahora, ya en la etapa 5 es cuando la persona necesita de diálisis. Correcto. Digamos que justo, y esto pues hemos escuchado mucho de los médicos, ¿no? Es que cuando llega la etapa de diálisis es porque, entre comillas, ya hay una, perdónenme la negatividad o el pesimismo, pero una muerte segura. ¿Es lo que se dice, doctor? Claro, por eso es que la mayoría de las personas asocian insuficiencia renal a diálisis y a muerte. No necesariamente es así, lo que sí es real es que las personas que alcanzan la etapa 5, como lo comentabas, son los que necesitan dializar. La diálisis no cura, la diálisis es un tratamiento que permite que la persona continúe viviendo porque se le ofrece a aquel que no tiene función renal significativa. No necesariamente es sinónimo de muerte porque los pacientes en diálisis pueden recuperarse
parcialmente y tener una adecuada calidad de vida, pero sin duda que el único tratamiento que les permitiría retornar, digamos, a la antigua normalidad sería el trasplante. Antes de hablar más sobre la diálisis y pues cuáles son los tipos y qué es esto sobre todo, pues vamos con el segundo dato de salud. Veamos. La enfermedad renal crónica está aumentando en prevalencia y a un ritmo alarmante. Las muertes por ERC aumentaron un 41.5% entre 1990 y 2020, pasando del puesto 17 como causa principal de muerte al puesto 10. Ahora, se espera que la enfermedad renal crónica ascienda a la quinta causa principal de muerte a nivel mundial para el año 2040. Doctor, ¿por qué esta tendencia? Realmente esos son números muy preocupantes, ¿no? Que convierten algunos escenarios como en casi una tragedia. Y eso tiene que ver justo con lo que comentábamos antes, que ahora la población vive más, pero vive más en peores condiciones. Eso hace que los hábitos nocivos que ahora tenemos muchos, derive a que tengamos más posibilidades de experimentar enfermedades que, como lo decía antes, provocan enfermedad renal crónica. Entonces, ahí, por ejemplo, en el 90 la expectativa de vida era menor. Entonces, si las personas fallecían más temprano, ya no estaban expuestas mucho tiempo a estas otras enfermedades y ya no había espacio para que desarrollen la enfermedad renal crónica. Pero como ahora viven más años y durante esos años padecen las complicaciones de estas otras enfermedades, por decir diabetes, hipertensión, vemos con más frecuencia la enfermedad renal crónica, ¿no? Y eso va a seguir así porque las tendencias muestran claramente que estas complicaciones, estas enfermedades crónicas cada vez se presentan en mayor número. Muy bien, doctor. Y ahora justamente retomando el tema de la diálisis, ¿qué viene a hacer esto? La diálisis es una de las formas de terapia de reemplazo renal, que son dos: el trasplante, que es el tratamiento definitivo, y la diálisis. La diálisis lamentablemente no cura, la diálisis solamente ofrece a la persona la posibilidad de continuar viviendo a pesar de no tener función renal significativa. Entonces, la diálisis lo que hace es reemplazar la función de los riñones de eliminar las sustancias de desecho, solo eso. Te limpia la sangre, básicamente. Sí. ¿Y cuántas veces a la semana una persona con enfermedad renal crónica tiene que someterse a diálisis? Para responder eso tendríamos que saber que existen dos tipos de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis es lo que la mayoría conoce: un paciente es conectado a una máquina y la sangre del paciente sale hacia la máquina. Esa hemodiálisis se realiza, digamos, de manera estándar 3 veces por semana. La diálisis peritoneal no hay salida de sangre a una máquina. En la diálisis peritoneal el paciente utiliza la membrana peritoneal, que es una membrana que cubre nuestras vísceras, y a través de ella limpia su organismo. La diálisis peritoneal se hace todos los días, pero se hace en el domicilio de los pacientes. En cambio, la hemodiálisis se hace en un centro de salud. Doctor, y valgan verdades, entrando pues ya a un aspecto y a un espectro más personal, ¿no? En base a su experiencia, ¿qué tanto sufren los pacientes que van día a día a hacerse diálisis? La mayoría de los pacientes que inician diálisis lo hacen en malas condiciones, porque la mayoría de los pacientes, alrededor de un 80 a 90%, se enteran que necesitan diálisis cuando están al borde de la muerte en un servicio de urgencias. O sea, esos pacientes no tuvieron una atención previa. Por lo tanto, esos pacientes están en muy malas condiciones y, respondiendo a tu pregunta, sufren. Los otros 10 a 20% que tienen la suerte de haber llevado un acompañamiento previo con un nefrólogo que los ha preparado para el inicio de diálisis, también experimentarán seguramente problemas que les provoquen algo de sufrimiento, pero es considerablemente menor al otro caso. Hay que tener en cuenta, doctor, que, diálisis, todas las personas que están en diálisis están a la espera también de la donación de un órgano. ¿Es esto correcto? Teóricamente sí, pero para que un paciente, o sea, todos los pacientes que están en diálisis necesitan un trasplante, pero no todos están aptos. Entonces, para calificarlos como tal, existe una serie de procedimientos, incluso regulados por ley, que permiten que los pacientes ingresen a una lista de espera para acceder a un potencial órgano, si estamos hablando de un trasplante de donante cadavérico, ¿no? Algunos tienen la suerte de tener algún familiar que pueda donarles, y en ese caso el proceso es mucho más rápido. Y en el caso de estos pacientes que necesitan de un trasplante, ¿qué tantas posibilidades
hay de que pues finalmente obtengan la donación de un órgano? Acá en el Perú son muy bajas porque la lista de espera es grande y el número de trasplantes es pequeño, y eso tiene que ver con nuestra cultura organizacional como sistema de salud en el país y también con nuestra cultura personal, ¿no? Por los conceptos que las personas tienen alrededor de la donación. Exactamente. Es un llamado entonces al público a la concientización, tanto para las personas que quieran donar como también para las personas pues, que están afrontando una enfermedad. Y en este caso pues lo que se les pide es que prevengan, ¿cierto? ¿Cuáles serían las medidas de prevención, doctor? Así es, lo más importante es no desarrollar la enfermedad renal crónica. Yo siempre le digo a mis pacientes que uno no tiene que ocuparse de las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias muchas veces no se pueden resolver. Uno debe preocuparse de las causas. Exacto. Entonces, si una persona es diabético, hipertenso, obeso, sufre de cálculos, tiene alguna condición que es un conocido factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, tiene que preocuparse de esas enfermedades. Porque si esas enfermedades están controladas, nunca va a ser enfermedad renal crónica. ¿Qué sería lo recomendable? Porque tiene mucho que ver también el estilo de vida, ¿no? que tiene una persona. ¿Qué sería lo recomendable, pues? Los estilos de vida saludables es lo que debería guiar nuestro comportamiento en general, para toda la población, independientemente que sufran o no alguna enfermedad. Y eso sigue siendo válido para quienes ya tienen una enfermedad. Entonces, siempre los pacientes preguntan qué puedo hacer desde el punto de vista de mis hábitos para cuidar mis riñones. Y la respuesta es la misma que le daría cualquier otro médico que lo atiende por cualquier otra cosa. Y estos son el conservar un adecuado peso, el hacer ejercicio físico, el consumir una proporción adecuada de frutas y verduras y de agua, evitar los alimentos tipo chatarra, reducir el consumo de azúcar y de sal. Es lo mismo que escuchamos en múltiples escenarios. Exacto. Esos estilos de vida saludables no solamente nos cuidan de la aparición de la enfermedad renal crónica, sino de otras tantas enfermedades. Y para las personas que ya tienen pues, la enfermedad renal crónica en las primeras etapas, pues que sigan un control pues, estricto con el médico, ¿cierto? Claro, los que tienen la enfermedad renal en las primeras etapas tienen que preocuparse, como lo dije hace un momento, del control de la causa de esa enfermedad. O sea, si es diabético, hipertenso, allí tienen que centrar todos sus esfuerzos. Y en esas primeras etapas, el manejo puede ser dado por sus médicos de cabecera. Cuando ya evolucionan hacia una etapa más avanzada de la enfermedad renal, sí requieren el acompañamiento por un nefrólogo. Muy clara su explicación, doctor. Ahora vamos pues con preguntas del público. ¿Cuánto vive una persona con enfermedad renal crónica? Bien, es una pregunta que todos los pacientes realizan, pero eso no tiene una respuesta precisa. Si una persona es diagnosticada en las etapas tempranas de la enfermedad renal, la persona puede vivir décadas, incluso podría fallecer de otra cosa. Pero si la persona es diagnosticada con una etapa avanzada de la enfermedad renal, obviamente su sobrevida será menor, pero no hay una respuesta exacta de cuántos años. Dependerá de cuánto se cuide la persona. Depende siempre de cuánto se cuide y cuánto siga pues también las medidas que dicta el médico. No se olviden, amigos, pueden enviar sus preguntas al siguiente WhatsApp 950-091-108. Siguiente pregunta. ¿Qué dañan nuestros riñones? Bien, ya lo comentábamos hace un momento, esto tiene que ver con diferentes enfermedades. Los riñones rara vez se dañan espontáneamente. Generalmente lo hacen por otras enfermedades preexistentes. Y hemos comentado varias veces que estas son la diabetes, la hipertensión, los cálculos, algunas enfermedades inmunológicas, la patología prostática en los varones, la obesidad, entre otros. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué síntomas se producen durante la hemodiálisis? Bien, los pacientes en hemodiálisis están expuestos a diferentes molestias durante el tratamiento. Estas no son tan frecuentes, pero las más comunes guardan relación con el líquido que se les retira. Durante la hemodiálisis a los pacientes no solamente se les limpia el organismo o la sangre, como lo dicen habitualmente los pacientes, sino también se les retira líquido. A veces los pacientes no son muy disciplinados, toman mucha agua y eso hace que se necesite retirarle más cantidad de líquidos. Y los pacientes experimentan molestias como por ejemplo vómitos, sudoración fría, incluso sensación de desvanecimiento. Eso es lo más común, calambres. Doctor, antes de sus recomendaciones finales me comentan en producción que tenemos una última pregunta, una pregunta más del público.
¿Una persona después de un trasplante de riñón puede llevar una vida normal? Prácticamente normal, pero sin duda que el trasplante renal es la única forma que una persona puede recuperar la normalidad la normalidad que tenía antes de padecer la enfermedad renal crónica. Necesita cuidados para conservar el trasplante, pero sí puede llevar una vida normal. Pero ya sabemos, doctor, lamentablemente en nuestro país pues la tasa de donación es muy baja. No esperemos, si tienen por ahí, ya se le ha diagnosticado la enfermedad renal crónica, no esperemos pues a llegar a una etapa avanzada para necesitar un trasplante de riñón. Doctor, sus últimas recomendaciones, por favor. Bien, bueno, agradezco la invitación y la oportunidad para dirigirnos a los asegurados. Y quizás la recomendación más importante, también como lo decías, es que uno no debe esperar a desarrollar la enfermedad renal crónica y preocuparse en ese momento de tratarla o tener el consuelo de que existe la posibilidad de trasplantarse. Lo más importante que las personas deben preocuparse es de controlar las enfermedades que son reconocidos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica. Ser conscientes de que portar una enfermedad implica una responsabilidad. A veces los pacientes pueden tolerar, entre comillas, transgredir las recomendaciones porque en el presente no sienten ni aprecian ninguna consecuencia. Pero tienen que ser conscientes que estas consecuencias van a aparecer después. Exacto. Y que cuando llegue ese momento uno no podrá retroceder en el tiempo para resolver lo que no hizo antes. Exacto. Así que la medida más importante y mi principal consejo a los que me escuchen es que deben preocuparse de tener adecuadamente controladas las enfermedades crónicas que padezcan. Muy bien, doctor. Preocúpense ahora para evitar arrepentirse más adelante, ¿cierto? Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias. Gracias. No se olviden, amigos, pueden ingresar a nuestras redes sociales y visitarnos también en nuestra plataforma de YouTube, eSalud Perú. Nos vemos la próxima semana con más de Doctores eSalud. Doctores eSalud, tu consultorio médico.